Hola, Ele, buenas tardes, es viernes, toca hablar de derecho y vamos a analizar unas cuestiones relacionadas con el derecho de los trabajadores a la desconexión digital y el derecho, por su parte, de las empresas al uso de dispositivos móviles y ordenadores y la regulación que existe en ambos casos y, bueno, los enfrentamientos o las confrontaciones que nos podemos encontrar en estas cuestiones. El otro día escuché una conversación de unos empleados públicos que decían que recibían mensajes por parte de unos jefes suyos a horas fuera del horario laboral y se preguntaban si estas cuestiones eran aceptadas o no, si debían de contestar a esos emails o debían de hacer caso a esas comunicaciones que se hacían fuera del horario laboral. Pues bien, en ese momento me vino a la cabeza el tema de la desconexión digital y pensé que sería pues una buena opción contaros a vosotros en qué consiste. Bueno, lo cierto es que después de la Ley de Protección de Datos y de Desconexión Digital se ha establecido un marco legal en el que se permite que los trabajadores fuera de su horario laboral tengan derecho a esa desconexión que tanto se viene solicitando. Vivimos en un mundo en el que estamos constantemente pegados a pantallas móviles o a ordenadores y se crea la falsa expectativa de que podemos recibir o que nos pueden mandar mensajes, mails, WhatsApps o llamadas fuera de nuestro horario laboral, impidiendo en muchos casos que los trabajadores puedan desconectar de su jornada laboral, puedan conciliar y puedan, sobre todo, hacer una vida normal. Lo cierto es que con esta ley de la desconexión digital se permite o se convierte en un derecho para el trabajador no poder ser molestado en horario fuera del laboral siempre y cuando no haya firmado con el empresario o con el ayuntamiento o con la empresa pública, la administración o la empresa privada, un acuerdo de localización, de poder estar localizado pues las horas que corresponda. Siempre deben de estar fijadas. Y es que de lo contrario estaríamos incurriendo en una vulneración de los derechos de los trabajadores, como también viene establecido así en el estatuto de los mismos. Por otra parte, se nos plantea la cuestión de qué sucede con aquellos dispositivos móviles o electrónicos, ordenadores, etcétera, tablets, que son de la propia empresa, ya sea administración pública o empresa privada, y son utilizados por los trabajadores. Ahí se nos plantea si esos dispositivos pueden ser utilizados como uso particular o solamente para usos destinados a la empresa. Y si a través de esos dispositivos que nosotros llevamos todo el día, como puede ser el teléfono móvil, y son de la empresa, se puede utilizar para contestar mails fuera del horario laboral o recibir comunicaciones de la empresa. Bueno, el tema de la desconexión digital es independiente del dispositivo que utilicemos, sea de la empresa o no. Lo que habría que firmar es un acuerdo de disponibilidad horaria. Respecto al uso inadecuado que se tiene o que se puede hacer de los dispositivos móviles a través de WhatsApp o de los propios ordenadores, decir que si están solamente destinados al uso profesional no pueden ser utilizados para fines particulares y ello podría dar lugar a despidos procedentes por incumplimiento de esta norma. Cuando se realiza un contrato, lo normal es que en el propio contrato se advierta del uso que se tiene que hacer de esos dispositivos. Insisto, móviles, ordenadores, tablets, etc. Si queda muy claro que esos dispositivos son de uso de la empresa, no podemos hacer un uso personal de ellos. Y cualquier intromisión o cualquier uso personal que se haga en horario laboral de esos dispositivos pueden ser considerados una falta. Hay varias sentencias que hablan sobre estos asuntos, sobre todo las que he encontrado, las más recientes, son de Madrid, y son despidos declarados procedentes o en algunos casos improcedentes por estas cuestiones. Aquellos trabajadores, una de ellas en concreto es un trabajador que en su horario laboral accedía a través del ordenador a páginas de YouTube, de bancos, de compras, etc. Y fue despedido porque la sentencia y el empleador, en este caso la empresa, lo que decía es que cada vez que este señor se conectaba a su ordenador accedía con una identidad y con un password, o sea, con una contraseña que le había proporcionado la empresa, y cada vez que accedía al ordenador recibía un pantallazo donde decía: este dispositivo es de uso profesional, no personal. Y ante la sospecha de los empleadores de que este señor estaba accediendo a esas páginas en horario laboral,
hicieron una recopilación del historial, un pantallazo del historial de las conexiones que hacía a Internet y descubrieron que este señor durante su hora laboral accedía en numerosas ocasiones a distintas páginas web. Fue despedido. El despido se declaró procedente en parte, aunque el trabajador exigía que fuera nulo. No era nulo porque no suponía una vulneración de los derechos fundamentales ni una vulneración de aquellas del secreto de las comunicaciones o de la intromisión en su vida personal, porque no accedieron a ningún correo electrónico ni a nada privado, simplemente al historial de búsquedas de Internet, y fue declarado improcedente porque la sanción del despido era desorbitada respecto al uso que había hecho del ordenador. Al final no eran más de 2 horas al día y no suponía una distracción evidente en el trabajo, o no se pudo alegar o no se pudo demostrar que había perjudicado al trabajo esas conexiones que hacía. Además, las conexiones no eran a ninguna página que no se pudiera, que fuera ilícita o que fuera de contenido pornográfico o de contenido ilegal. Por otra parte, hay otra sentencia en la que se demanda a una trabajadora porque se accede al historial de WhatsApp que tiene con los clientes. Y a través de eso se descubre que existe una trama por parte de esta señora que se dedica al transporte público a una reventa de las entradas, pues produciéndose un lucro en su actividad, un lucro aparte del que podía conseguir en la empresa. En este caso, el acceso a las conversaciones de WhatsApp, la trabajadora dijo que vulneraban sus derechos fundamentales. Al final se le tuvo que readmitir porque no se pudo comprobar que se realizara esa actividad, pero se declaró que sí que se podía acceder a las conversaciones de WhatsApp porque había accedido, el empleador en este caso había accedido a conversaciones con clientes, no a conversaciones privadas ni particulares, y además esta señora había afirmado que el uso de ese dispositivo para usos profesionales. Bueno, como veis, el uso de las tecnologías como os digo siempre, nos hace avanzar en el derecho y nos plantea dudas importantes que tenemos que ir resolviendo de esta manera y que al final los tribunales a través de la jurisprudencia lo consiguen. Dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes, os mando un saludo y espero que os haya resultado por lo menos interesante.